Muy bien, saludos jóvenes. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la hemofilia congénita. La hemofilia congénita puede ser A, B o C dependiendo de qué factor es el que está deficiente. Sería hemofilia A cuando hay deficiencia del factor 8, hemofilia B cuando hay deficiencia del factor 9, hemofilia C cuando hay deficiencia del factor 11, que es más rara. La más frecuente de la hemofilia congénita es la hemofilia A. Es importante hacer una diferenciación entre la hemofilia congénita y la hemofilia adquirida. La hemofilia adquirida se ve en población principalmente de la tercera edad o en pacientes un poco más jóvenes, mujeres asociadas a embarazo o a enfermedades inmunológicas, lupus, artritis. Y usualmente lo que sucede en la hemofilia, o lo que sucede realmente en la hemofilia adquirida, es que se desarrolla un autoanticuerpo que neutraliza o inactiva o inhibe la acción de los factores de la coagulación, principalmente el factor 8. La hemofilia adquirida frecuentemente es por neutralización, por autoanticuerpos que neutralizan el factor 8. Y en el caso de la hemofilia congénitas, lo que sucede es una deficiencia de producción, de formación, en el caso de la hemofilia A del factor 8, en el caso de la hemofilia B del factor 9 y en el caso de la hemofilia C del factor 11. Estas entidades se asocian a sangrado y la principal lesión o la principal manifestación de sangrado se da en las articulaciones, en el recto peritoneo, sangrados en los músculos del psoas, pero la más frecuente es por sangrado articular, por hemartrosis, sangrado en las articulaciones. Muy contrario de las hemofilias adquiridas por autoanticuerpo, que la presentación con hemartrosis es en extremo rarísima. Usualmente la presentación de la hemofilia adquirida son por sangrados, grandes lesiones purpúricas con afectación del tejido de piel y tejido subcutáneo. Estos son los temas que estaremos abordando. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. Y es importante dónde ubicamos el problema de la hemofilia en el modelo clásico de la coagulación y en el modelo celular de la coagulación. ¿Dónde está el problema y dónde podemos ubicarlo en estos modelos? El modelo clásico y el modelo celular de la coagulación. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología, la presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Muy bien, esta es la primera parte de la fisiopatología, es dónde ubicamos el problema, dónde vamos a ubicar el problema. Entonces partimos primero por establecer la diferencia que ya mencionamos anteriormente entre la hemofilia congénita y la hemofilia adquirida. La hemofilia congénita es cuando hay deficiencia del factor, de la producción del factor. Entonces el paciente, si tiene deficiencia, disminución de ese factor, del factor 8, sería hemofilia A. Si es deficiente el factor 9, es hemofilia B. Y si es hemofilia C, es porque hay deficiencia del factor 11. Ambas entidades, todas estas entidades, se asocian a eventos de sangrado. Tal vez de las congénitas, las que menos eventos de sangrado tiene es la hemofilia C, pero todas se asocian a manifestaciones de sangrado. Lo mismo con la hemofilia adquirida, que en el caso de la hemofilia adquirida, lo que tenemos es un autoanticuerpo que neutraliza la función del factor 8, que es la hemofilia adquirida más frecuente. Es un autoanticuerpo contra el factor 8 que inactiva la función del factor 8. Recuerden que en la hemostasia secundaria lo que queremos es la generación de fibrina para darle estabilidad al tapón plaquetario. Si yo tengo deficiencia del factor 8, del factor 9 o del factor 11, lo que voy a tener es una disminución en la producción de esa fibrina, porque para que se produzca la fibrina yo necesito trombina que me permite, o el factor 2 activado que me permite el paso del fibrinógeno a fibrina. Entonces las hemofilias se manifiestan por sangrado precisamente por la dificultad, por el problema en la generación de trombina que permite a su vez la formación del paso de fibrinógeno a fibrina, la fibrina que es importante. Entonces, ¿dónde ubicamos este problema en el modelo clásico y en el modelo celular de la coagulación? El problema lo ubicamos aquí, en la vía intrínseca. En la vía intrínseca es donde va a estar el problema. Aquí vemos que en la vía intrínseca se ubica el factor 11, se ubica el factor 9 y se ubica el factor 8. Y les menciono que en la hemofilia A, si hay deficiencia del factor 8, ¿ok?, se ubica acá. En la hemofilia B hay deficiencia del factor 9 y en la hemofilia C hay deficiencia del factor 11. Esto quiere decir que cuando yo evalúo
hemofilias, el problema va a estar en la vía intrínseca y ya yo sé que la vía intrínseca yo lo evalúo con el TPT. Es decir, que el paciente va a tener un TPT prolongado. ¿Dónde ubico el problema en el modelo celular de la coagulación? De igual forma, recuerden que en el modelo celular de la coagulación inicia con el factor tisular. ¿Sí? Pero en el caso de las hemofilias, en este modelo nosotros vamos a ver que aquí se va a ubicar la deficiencia del factor 8. Este factor 8, que forma parte de la vía intrínseca, en el equivalente a la vía clásica, ¿ok? Y acá tenemos la deficiencia del factor 11. Pero ¿cuál es el problema? El problema en el modelo celular, recuerden, es que en el modelo celular la coagulación inicia con el factor tisular. El factor tisular activa el factor 7, que en presencia de calcio permite el paso del factor 10 al factor 10 activado. Y ese factor 10 en presencia del factor 5 y calcio permite el paso de la protrombina a trombina. Y yo les decía que esa cantidad de trombina que se genera es poquísima, es ínfima para que se pueda producir una cantidad de fibrina suficiente. Entonces, pero sí sucede que en el modelo celular, luego de la iniciación viene la amplificación, que es que esta pequeña cantidad de trombina activa más factor 5, activa más factor 8 y activa más factor 11. Esto quiere decir, esto se llama amplificación en el modelo celular de la coagulación. Esto significa que en el hemofílico A yo tengo deficiencia del factor 8, y es decir, que a pesar de que tenga la trombina, esa trombina que tiene que amplificar más la activación del factor 8, al no tener factor 8, esta amplificación no se da. Y por ende el paciente puede tener riesgo de sangrado. Lo mismo sucede con el factor 11. Entonces los procesos de amplificación en el modelo celular de la coagulación, que es que la pequeña cantidad de trombina puede estimular más factor 11 y más factor 8, se ve afectado. Entonces tengo menos pasos del factor 8 al factor 8 activado y menos pasos del factor 11 al factor 11 activado. Y esto al final me lleva a menos generación de fibrina y por ende el riesgo de sangrado. Lo importante en estos modelos es saber cómo se interpretan las pruebas de laboratorio. ¿Y por qué es que el problema en la hemofilia se da en el TPT? El problema se da en el TPT porque el TPT en la hemostasia secundaria es el que evalúa la vía intrínseca, y en la vía intrínseca está el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Vamos a tratar de ejemplificar un poquito mejor con un ejemplo, en este caso de un paciente con hemofilia A. En el caso de la hemofilia A, el paciente tiene deficiencia del factor 8. Aquí tendría que ubicarse el factor 8, formando el complejo factor 9 activado, factor 8, para que pueda permitir el paso del factor 10 al factor 10 activado, que falta en este caso. Esto sería lo normal. En lo normal, cuando se forma el complejo factor 9, factor 8 activado, permite el paso del factor 10 al 10 activado, que en presencia de calcio el factor 5 permite el paso del factor 2 al factor 2 activado, que es la trombina. La hemostasia secundaria, la función de la hemostasia secundaria es generar trombina que permite el paso del fibrinógeno a fibrina, porque la fibrina es la que le va a dar estabilidad al tapón plaquetario. Y en el caso de la hemofilia, al tener deficiencia del factor 8, no se forma este complejo y por ende yo no voy a tener la formación de trombina. Al no tener trombina, voy a tener dificultad para el paso del fibrinógeno a fibrina, menos fibrina para darle estabilidad al tapón plaquetario. Recuerden que los sangrados en la hemostasia secundaria son de tipo tardío. Se forma el tapón plaquetario, pero si no hay la fibrina para darle estabilidad, el paciente tiene riesgo de sangrado. Hay una generación insuficiente de la trombina por el complejo del factor 9 activado, factor 8 activado. Falta aquí de este complejo. Otra cosa muy importante es que sepan que la hemofilia, el gen de la hemofilia, en el caso del factor 8, el factor 9 está ligado al cromosoma X. Al estar ligado al cromosoma X, los hombres serán los predominantemente afectados. El varón es XY, entonces requiere solo tener un X afectado para ser enfermo. En el otro caso, la mujer es XX. Es decir, que para que ella tenga hemofilia debe tener los dos cromosomas X afectados. Y para que esto se dé, la madre de este paciente hemofílica, en tal caso hipotético, es una mujer, el padre tendría que haber sido hemofílico
y la mamá debía ser portadora. Entonces, al mezclarse, tienen 25% de que el paciente tenga el X de la mamá enfermo y el X del papá enfermo, y entonces al tener los dos, el paciente sería hemofílico A en este caso, por deficiencia del factor 8.